Hola, buenos días. Vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente la sesión pasada y estaremos con la información clasificada como confidencial en términos del artículo 18 de la Ley de la Transparencia. Y al finalizar este tema, no se preocupen por la evaluación, haremos un breve repaso de todo lo que vimos en las dos sesiones pasadas para recapitular y para esclarecer algunas dudas que llegan a surgir de la recapitulación. Bueno, comencemos. El artículo 18, fracción primera de la Ley de Transparencia, nos establece el supuesto de clasificar como confidencial la información que entreguen los particulares con dicho carácter. Esta fracción por sí misma no tendría sentido. Es necesario que la vinculemos con el artículo 82 de la Ley Federal, de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que los supuestos bajo los cuales se considera que información constituye secreto comercial e industrial. Debemos recordar en la clasificación por secreto industrial la distinción que vimos en la clase pasada con la causal de la fracción segunda del artículo 14, que también prevé secreto comercial. ¿Cuál es la distinción? El artículo 14, fracción segunda, en relación con el 82 de la Ley de Propiedad Industrial, está relacionado para la información que para un ente público sea considerada como secreto comercial o industrial, mientras que la fracción primera del artículo 18 se vincula con la información de los particulares. Pongo un ejemplo. Muchas empresas celebran contratos, es muy común la celebración de contratos con la Administración Pública Federal. Dentro de esos contratos, los licitantes o proveedores tienen la obligación, bueno, dependiendo de las bases de licitación, de acreditar la experiencia que tienen en el ramo bajo el cual están contratando. La lista de clientes, por ejemplo, se puede considerar como información comercial o industrial del proveedor, del contratante. ¿Por qué? Porque refiere una información comercial, información de su negocio, cuál es el perfil de sus clientes, y a partir de ahí hacer una suposición de una estrategia comercial. La causal que estamos abordando se relaciona también directamente con el 36º de los lineamientos generales, los cuales les comentamos la primera sesión, que son el soporte de los análisis de clasificación. Este lineamiento, el número 36, establece que la información que entreguen los particulares con el carácter de confidencial solamente tienen el derecho de reservársela cuando se trate de hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico, administrativo, que sean útiles para un competidor, los detalles del manejo del negocio, el proceso de toma de decisiones y aquella cuya difusión esté prohibida en un acuerdo o en una cláusula de confidencialidad. Mucho cuidado con este último supuesto. La existencia por sí misma de la cláusula o el convenio de confidencialidad no permite considerar la información como confidencial. Debe estar previsto recordemos que la causal de clasificación se actualiza siempre y cuando los particulares tengan el derecho de reservársela. Cuando no tienen el derecho de reservársela, cuando esté previsto en norma la entrega de la información. Pongo otro ejemplo, la entrega de documentación prevista para el soporte en una licitación, no por sí misma, aunque se haya celebrado un contrato de confidencialidad, un convenio o contrato de confidencialidad
frente al sujeto obligado, no la hace por sí misma clasificada como confidencial. Tenemos que analizar las particularidades del documento y, en su caso, si se actualiza el primero de los supuestos, si se constituye un hecho de carácter jurídico o económico que le resultaría, que lo colocaría al particular en desventaja frente a sus similares dentro del mercado. Bueno, el artículo 19 nos refiere sobre el derecho que tienen los particulares para clasificarse esa información. No siempre va a estar clasificada por el simple hecho de que se haya celebrado el convenio de confidencialidad. ¿Alguna duda sobre la fracción primera? Sí, queda claro. Una pregunta. En el caso de que no sean personas morales, sino sean personas físicas, pero en el caso de que no sean personas morales, sino personas físicas, que celebren algún tipo de contrato con una institución gubernamental y que entreguen, en lugar de una lista de clientes, que entreguen un currículum con todo su historial y todos sus clientes, se podría también considerar como información confidencial. Esta pregunta no pudo haber sido más oportuna, porque se encuentra directamente relacionada con la siguiente causal que vamos a analizar, que sería la fracción segunda del artículo 18 de la ley, que refiere que se trata de información confidencial los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos. Tratándose de la distinción entre una u otra causal, es que para fracción primera se refiere para particulares, personas morales, y fracción segunda, personas físicas. ¿Por qué? Las personas morales no tienen datos personales, los datos personales se refieren a un sujeto o un individuo en particular. Consideramos como información confidencial en términos de la fracción segunda del artículo 18 los datos personales en general. El ejemplo del currículum que nos pone el licenciado es, en principio, si es un requisito en norma para acreditar la experiencia o la ocupación de algún cargo dentro de la administración pública, sería información pública. Sin embargo, habría que analizar respecto del documento en sí mismo si contiene datos personales. Los datos personales se encuentran contenidos en el 32º de los lineamientos y en ese numeral se establece un listado de qué se considera como dato personal, como edad, sexo, domicilio, teléfono, condición física, salud, creencias religiosas, políticas u otras análogas. Debemos ser muy cuidadosos como sujetos obligados atender al principio de finalidad. El principio de finalidad se refiere a que debemos de señalar, de establecer con claridad para qué necesitamos la captura de los datos personales solicitados, y también prever la confidencialidad de los mismos en función de los registros donde se obren. Los datos personales pierden el carácter de confidencial cuando se obren en una fuente de acceso público. El ejemplo más claro son las actas de nacimiento. Las actas de nacimiento es un documento que tiene un cúmulo inmenso de datos personales. Es prácticamente nuestra historia inicial. El inicio de nuestra historia, pero sin embargo este documento se encuentra accesible para cualquier persona en el registro civil. Cualquier persona con los datos del folio que contiene el documento puede acceder libremente a esta documentación. Es por ello que perdería el carácter de confidencial. En unos inicios, el Pleno del Instituto estimaba que para el acceso de estos documentos bastaba con la orientación al registro civil o al registro público en los casos de las actas constitutivas. Sin embargo, derivado de la nueva integración del nuevo Pleno y de una valoración que se hizo al principio de finalidad, se estimó que en términos del artículo 42 de la ley,
no bastaba la orientación al registro público, ya que finalmente el documento obra en los archivos del sujeto obligado. Por lo tanto, debe ir aparejada la orientación al registro público con la entrega en versión pública de la documentación. Entendemos que prácticamente todo sería atestado dentro del acta de nacimiento, pero sí sirve como un referente para el otorgamiento de los datos y dar certeza de que el documento que fue entregado en cumplimiento de alguna disposición obra en los archivos del sujeto obligado. Y bueno, finalmente, el recapitular que necesitamos el consentimiento de los particulares para la difusión de los datos personales. En caso de la negativa del particular, aunque sea tácita, no se clasificaría como confidencial los datos personales. Sería todo. Recordemos, los datos personales se vinculan directamente con una persona física, identificada e identificable. 18, fracción primera, nos aplica para las personas morales de derecho privado. Y pues no sé si tengan alguna duda respecto a la clasificación por el artículo 18. ¿Quedó clarísimo? A ver, ¿me puedes poner un ejemplo de clasificación por artículo 18, fracción primera? A ver, la señorita. ¿Me puedes dar un ejemplo? A ver. Sería el referente a solicitar alguna información perteneciente a una persona moral. Sí, pero un caso concreto. Un ejemplo en particular. Hablamos de sus estados de cuenta, sus balances. Sí, perfecto. De algo que tenga que ver con su actividad, como es, no sé, una receta, pudiera ser algo así. En el caso de las recetas es muy particular que este tipo de información clasificada por la fracción primera del artículo 18, sí es posible la clasificación de los métodos o el know-how, se le conoce, que emplean los particulares para posicionarlos en un mejor lugar frente a sus similares dentro del mercado en el cual son competidores, y sobre todo que para un experto no sea evidente que va a generar ese resultado, como la receta secreta, la fórmula secreta. Eso lo podemos clasificar por 18 fracción primera. Pues de parte de servidora sería todo. Vamos a comenzar vamos a recapitular todos los conceptos abordados en las sesiones primeras, segunda y pedacitos. Comenzamos con la coexistencia de la inexistencia y la clasificación. Tengamos presentes que para clasificar la información, ya sea por reservada o por confidencial, debe de existir en los archivos del sujeto obligado. No podemos clasificar lo que no existe, es contradictorio, se supone la existencia de clasificación. Recordemos el ejemplo de las preferencias políticas de los servidores públicos. Y también recordar la distinción entre información reservada y confidencial. ¿Cuál es la diferencia entre la información reservada y confidencial? Confidencial puede ser los datos personales de una persona física, y la reservada
la que maneja las instituciones públicas? En principio sí. Hacer la distinción que la reserva implica una temporalidad, la confidencialidad no está sujeta a temporalidad y la confidencialidad refiere a particulares en específico. El artículo 13, fracción primera, debemos recordar que se refiere a la información clasificada como reservada que atente contra la seguridad pública, la seguridad nacional. Seguridad pública, recordemos que es como en términos macro, y la seguridad interior es sobre un aspecto o un operativo en particular. El orden público se refiere a la violación a la afectación en el ejercicio de los derechos de las personas y la seguridad interior del país. 13, fracción segunda, se refiere a las relaciones o negociaciones internacionales. Recordemos también que debe de ser una negociación o en trámite, y aún ante la inexistencia de una negociación vigente, que se advierte que ha habido un intercambio constante de información entre estados que permita la coexistencia pacífica entre ellos. La fracción tercera del artículo 13 nos prevé la estabilidad financiera monetaria del país. No hay mucho que abordar, no hay hasta ahorita considero que no hay asidero para dónde buscar. 13, fracción cuarta, seguridad y vida de las personas, salud, seguridad y vida de las personas. En este supuesto tenemos que acreditar el hecho que pone en riesgo a la persona y cómo se potenciaría ese riesgo con la entrega de la información. 13, fracción quinta, que ese es el particular, que nos prevé 5 supuestos: verificación de cumplimiento de normas, impartición de justicia, verificación de las actividades de control migratorio, estrategia procesal y persecución de delitos. Recordemos que persecución de delitos, en el artículo 13, fracción quinta, nos opera para las constancias que obran de nuestros archivos que pudieran estar relacionadas con algún proceso penal. Lo mismo aplica para impartición de justicia y verificación cumplimiento de normas. Son aquellas constancias que permitirían alertar al sujeto inspeccionado de la entrega de un procedimiento de verificación que se esté llevando por su contra. Para el artículo 13, ¿qué tenemos que acreditar? En general, no por causal. Si recuerdas que tenemos que acreditar un daño, ¿qué tipo de daños? ¿Alguien más? ¿Qué daño tenemos que acreditar para la actualización del artículo 13? Presente, probable y específico. Exacto. Tenemos que acreditar que hay una situación presente que podría generar una afectación, y respecto a qué persona, qué sujeto, qué situación en particular se potenciaría esa afectación. Para el artículo 14 nos va a apoyar la licenciada Amanda. ¿Se recuerdan que en el artículo 14? Perdón, nada más quería comentar que, bueno, en el artículo 13, fracción quinta, es donde lo que es la dirección jurídica utiliza esa fracción para... Quiero comentar que en el artículo 13, fracción quinta, la dirección jurídica utiliza esa fracción para hacer algunas reservas, ¿no? En el caso de los juicios laborales y juicios también penales. Así también recordar que para que la actualización del 13, fracción quinta, en su aspecto de estrategia procesal, que la información se va a actualizar cuando la información sea desconocida por la contraparte.
y debe existir evidentemente un procedimiento administrativo o judicial en trámite. La expectativa de que una persona puede presentar un juicio en contra de la institución y la supuesta afectación al erario público no es suficiente para la acreditación de la causal. Recordemos que nuestro daño presente, probable y específico debe estar identificado. No hay un daño presente, son meras suposiciones. ¿Recuerdan el artículo 14 qué particularidades tenían? Tiene varias fracciones, pero la primera es particular, ¿no? La fracción primera es particular. ¿Alguien la recuerda? Por allá atrás están muy concentradas. 14, fracción primera, ¿no? Por disposición expresa de la ley, sea considerada confidencial, reservada, comercial, reservada o gubernamental confidencial. ¿Eso qué significa? De acá, de este lado. A ver, la persona que está allá atrás de corbata amarilla, ¿qué significa que tenga que estar en una disposición una causal de reserva? ¿Recuerdan que dijimos para que se actualice esta causal de la fracción primera? ¿Qué se necesita? Que otra ley considere que esa información es reservada. Exactamente, otra ley, pero ¿en qué sentido es una ley? Hay una particular, puede ser un reglamento, puede ser un manual. No, tiene que ser al mismo nivel que la ley federal. Una ley en sentido formal y material, es decir, que haya pasado por el proceso del Congreso de la Unión. Tenemos la fracción segunda del artículo 14 que habla de los secretos, secreto literario, fiduciario y fiscal. Aquí también tenemos la particularidad de que la información que se clasifica tiene que estar referida en otra ley con este carácter, es decir, que tiene que ser secreta, ¿no? Secreta por el derecho del contribuyente que tiene que se resguarde su información, o el fiduciario, por ejemplo. ¿Y qué más? De esto no sé si tengan alguna duda. Para que se actualice el 14.2 también tendríamos que referenciarlo, por ejemplo, con el Código Fiscal Federal, ¿no? Para el secreto fiscal, con la ley de CEPOMEX para invocar el secreto postal, ¿no? Que es el único que podría invocarlo, y por ejemplo el secreto industrial comercial con la ley de propiedad industrial. El 14.3, ¿alguien la recuerda? ¿Qué prevé la fracción tercera del artículo 14? ¿Se acuerdan? La que esté prevista en averiguaciones previas. Es decir, la averiguación previa, las constancias propias de averiguación previa, las que fueron generadas por motivo de averiguación previa. Aún cuando decíamos que no necesariamente tiene que invocarlo, la podría invocar el agente del Ministerio Público, que es el que integra la indagatoria, pues tiene que ser el expediente de la indagatoria y esta pues obra prácticamente en poder del Ministerio Público cuando se está integrando la averiguación. Del 14.4, los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Volvemos un poco como al 14.3, tienen que ser los expedientes que se están tramitando actualmente, que no han causado estado, constancias propias de estos y que se estén llevando a cabo por la autoridad que resuelve, o sea, los expedientes, esos que tienen la autoridad en su poder, la autoridad que determina, y no las copias que ustedes tienen, porque habíamos quedado que esas copias no son el expediente judicial administrativo, pero son copias que integran esto y que quizá con su formulación pudieran alterar algún tipo de estrategia procesal de su parte, ¿no? O la verificación de leyes. Perdón. Aquí veíamos la sesión pasada, sobre todo de una compañera del jurídico que señalaba que el expediente laboral sí se clasifica como reservado, ¿sí? Atendiendo precisamente a la fracción 5 del artículo 13, ¿sí? Todo el expediente laboral. Así es. Se los pide mediante una solicitud todo el expediente laboral de una persona, ¿no? Sí, o sea, veíamos que el expediente
personal, ¿sí? Laboral, resulta ser que metían solicitudes, ¿sí? Para recabar información. Consideramos que ese estaba dentro de la fracción 5 del artículo 13, ¿sí? Eso es correcto, y sobre todo porque comentábamos que se considera reservado. ¿Es así? Ustedes lo consideran reservado porque suponen que estas documentales que están en el expediente laboral de un servidor público, por ejemplo, y que demandó algún tipo de prestación o algún justificado, ¿no? Esto ya se estaba sustanciando en el tribunal, por ejemplo, en la Junta, ¿no? Dicen ustedes, estas copias que tenemos nosotros forman parte de aquel expediente que se está sustanciando, ¿no?, ante la autoridad competente. Lo que nosotros decíamos es que había que atender a las documentales que se solicitan. Si la totalidad del expediente hay documentales que fueron generadas por ustedes o por el patrón en aras de esas funciones que tienen. Es decir, le generó que el contrato, el nombramiento, recibos de nómina, todo esto fue generado de la relación laboral preexistente al juicio que se está llevando a cabo. Esa información ya según el conocimiento pues, del ex trabajador, porque era con lo que se regía, ¿no?, su relación laboral. Y son documentos que transparentan su gestión, a quién contrataron, bajo qué pues, condiciones lo contrataron, cuánto se le estaba entregando, ¿no? Esa información, por su naturaleza, es pública, independientemente de que esté en el juicio. ¿Por qué? Porque el nombramiento, los recibos de nómina fueron previos a, yo sé que forman parte o los recibieron como prueba ustedes, o pudieran ser requeridos por el tribunal. Sin embargo, esto no puede actualizar el 13.5 porque no hay verificación, no hay persecución de delitos. ¿Y cuál sería la estrategia procesal? Si el trabajador que está demandando o el ex trabajador que está demandando ya conoce esa información. Y habíamos comentado también que si el trabajador es el que la solicita, pues tendría derecho a sus datos personales, aparte de que esta información es pública, y que quizás si la pide por el juez, también tiene acceso al expediente que está integrado en la Junta, por ejemplo. Entonces, ¿qué protegen ustedes? La información que él ya conoce, la información a la que puede tener acceso mediante pues, el juez laboral, por ejemplo, que tampoco, como es parte, pues tiene derecho a ver el expediente. Era lo que decíamos, ¿qué es lo que protegen? Tendría que proteger, por ejemplo, algún tipo de documental donde hable la estrategia procesal que no le es conocida a la parte o a la contraparte. O sea, no todo el expediente es en automático, el expediente laboral es reservado, ni el expediente que ustedes conforman con motivo del juicio. Tendrían que atender a cada naturaleza, al estado del juicio, así ya lo conoce el particular y así si puede acceder como parte del juicio. Y tenemos otro, la fracción sexta del artículo 14, que es también una que ha generado controversias, que es la del proceso deliberativo. Habíamos quedado que para que se actualice el proceso deliberativo tendrían que ser constancias propias, donde obren los insumos necesarios o fundamentales sobre los que se lleva el proceso deliberativo, y que en estos contengan las opiniones y recomendaciones de los servidores públicos. Eso es lo importante del proceso deliberativo, que esas documentales que van a reservar, y habíamos dicho que exista la documental que reservan, ¿no? Si les piden el resultado del proceso deliberativo y se está llevando a cabo, es decir, el estudio final o con lo que se termina el proceso deliberativo aún no existe, pues es inexistencia, si eso es la materia de la solicitud. En cambio, si ya existe, tendríamos que atender, por ejemplo, pues cuál sería el daño que se contempla, ¿no? Hay documentales que dentro del proceso deliberativo no son los insumos necesarios. Pueden ser, por ejemplo, oficios de conocimiento que aun cuando están dentro del expediente que integra el proceso deliberativo no son insumos necesarios, pues estos podrían otorgarse. Y sí, es cierto, me había faltado la fracción quinta del artículo 14, que son los procedimientos de responsabilidad de los servidores en tanto que no se haya dictado la resolución que determine este procedimiento que ya causó Estado, ¿no? La resolución definitiva. Pero de esta no. Sí, igual que con, por ejemplo, los demás artículos, por ejemplo, 14.3, que es las evaluaciones previas, y este último de procedimientos seguidos a manera de juicio, pues tiene que ser los expedientes que obran en poder, o sea, el mero expediente de la resolución o de la investigación que obra en poder de la autoridad que va a determinar. En este caso, pues sería función pública, ¿no?, que implica la responsabilidad de los servidores públicos.
Hay una distinción que tengo que hacer, ¿no? En el artículo 13 sí se requiere la prueba de daño, que son los eventos objetivos, ¿no? En el artículo 14 no se requiere, sin embargo, pues insisto, tiene que fundar y motivar cómo es que, para el caso preciso o las documentales en particular, se actualiza la causal de reserva que ustedes señalan. Tienen que fundar y motivar siempre, ¿no? Aun cuando en la fracción, en el artículo 13, sí tienen que ofrecer mayores elementos, ¿no? Sin embargo, pues en ambas se tiene que fundar y motivar. Ya habíamos dicho que pues se tiene que seguir el procedimiento y que su comité de información se pronuncia respectivamente a un acta debidamente formalizada y se le haga reconocimiento a la misma en particular. Esto ya está. Creo que del repaso ya habríamos acabado. No sé si me queda por ahí alguna duda. No sé, del 18, hagamos una pregunta. La diferencia entre la fracción segunda del artículo 14 y el 18.1 que hablan igual de información pues, protegida por algún tipo de secreto. Eso se acaba de comentar, no sé si la recuerdan. Fracción segunda y 18, fracción primera. Particulares que podrían ser personas morales, ¿no? Exacto, el 14 lo voy a invocar las autoridades, ¿no? Y la fracción primera es para proteger la información de particulares personas morales. ¿Ya están listos para hacer evaluación? Se ven muy listos, ¿no? Se ven muy listos para la evaluación. Vamos para relajarnos, vamos a ver una presentación de cómo va la Procuraduría Agraria con relación a los recursos de revisión y solicitudes. Es un histórico nada más. No voy a estar a caer, perdón, pero si no veo bien. Voy a ser un poco breve en esto porque es una cuestión estadística nada más. Aquí podemos ver un histórico de 2003 a 2015. ¿Cuántos recursos de revisión se han recibido, por ejemplo? En la Procuraduría Agraria tenemos un 96 de acceso, 8 de datos y otros que pueden ser las verificaciones por falta de respuesta, con un total de 105. Ocupan el lugar 79 en número de recursos interpuestos. Por ejemplo, para el año de 2014 tuvieron 8 de acceso, 3 de datos, haciendo un total de 11. Acuérdense de esta cifra porque más adelante la veremos. En este sentido tiene el lugar 21 del número de recursos de revisión. Su índice de recurrencia para 2014 es de 4.4. Y es un menor al promedio de la administración pública, o sea, del comparativo que se hace con la administración pública. Sin embargo, va a haber cifras interesantes más adelante. Igual, ¿qué es lo que más consultan los particulares en su POT? Se dan cuenta es el directorio de servidores públicos, información relacionada con contratos, estructura orgánica y remuneraciones por puesto de los servidores públicos. Es lo que más, de alguna manera, más consultan los particulares, lo que más les atrae o les interesa la información que proactivamente se publican como obligaciones de transparencia. Aquí hay un histórico por años, empezamos desde 2003 de solicitudes. Se dan cuenta, en 2003 empezamos con 70, bajó un poquito, y en 2010 y 2013 pues tuvimos una alza de 210 recursos. Para el 2014 cerraron con 182 de información pública y muy pocos de datos personales. En lo que va del 2015 llevan 43 solicitudes. Son pocas porque ahora veremos que hay otras entidades que tienen muchas más. Fíjense, ¿no? ¿Cuántas solicitudes tiene el IMSS? La SED,
Estos son el ranking de las 10 solicitudes, de las 10 entidades y dependencias que tienen mayores solicitudes, pero este es un histórico de 2003 al 2015. Ustedes se encuentran en el lugar número 100. Por ejemplo, ¿cómo responde la Procuraduría? ¿No? Se dan cuenta que hay una puesta a disposición, bueno, aquí la notificación y lugar y fecha de entrega, es decir, solicitan, como si se dan cuenta estaba relacionado con este, ¿no? No la tienen en medio electrónico, entiendo que hay muchas cosas que no se digitalizan, pero como no la tienen en medio electrónico, pues las ponen a disposición. Por eso tienen un menor número aquí y un mayor número acá de la puesta a disposición, para ver que no se tiene en medio electrónico. Hay que recordar que ante una solicitud, si en efecto no se tiene en medio electrónico o en la modalidad que se solicita, se tienen que ofrecer las demás modalidades de acceso a la información. Acceso, por ejemplo, puede ser la copia simple, copia certificada, el acceso in situ, y se la pueden poner a disposición aquí en la unidad de enlace, o ofrecerle el envío por correo certificado con sus costos. Es importante que si no la tienen en la modalidad requerida, tienen que acreditar el impedimento para ello. Es decir, de particular no la tengo como me la pediste, te la puedo dar en un CD, te la puedo dar en copia simple, copia certificada, y eso podría ayudar un poco a reducir el índice de recurrencia. Se dan cuenta que tienen un porcentaje bajo de respuestas negativas por ser reservada, que es nuestro tema, ¿no? Tienen el 0.4%, que es poco. Casi todas se la entregan, ¿no? Hay muy poco que no sea de competencia en el enlace, poca de inexistencia, y orientan mucho a la información pública, lo cual es bueno. En recursos de revisión, este es igual un histórico, de 2003 a 2015. Ustedes se encuentran, este es en general de la administración pública. De repente en 2010 vemos que hubo como un boom de recursos de revisión. Hasta el momento llevamos más de 1461 porque diario van ingresando. Sí. Aquí está nuestra lista, ¿no? ¿Cómo va el índice de recurrencia en acceso a la información? Del 2013, pues, en comparación con la administración pública, iban un poco abajo, el 2.5%. Citémonos en 2014, que está un poco por arriba del promedio de las demás entidades. Y en 2015, pues, ahí van, ¿no? No, 2015, 4.7, 4.7. 2014 estuvieron un poco arriba del índice de recurrencia. Perdón, ustedes son los de atrás. Entonces, 2012 estuvieron muy por arriba de la media, y aquí en 2013 por abajo, y aquí vamos ya muy parejos, ¿no? En datos personales, esto es curioso, ¿no? En 2011 les recurrieron todas las solicitudes de acceso a datos personales fueron recurridas. Y en 2014 pues tuvieron un 42% de recurrencia en acceso a datos personales, con corrección. Igual, ¿recuerdan el ranking de las 10 dependencias o entidades con mayores solicitudes? Aquí está su índice de recurrencia. A pesar de las 23.000 que tenía, tienen 4% de recurrencia, y ustedes, que se encuentran en el lugar 100 de solicitudes de acceso, están en el 83 de recursos de revisión, con un índice de recurrencia del 6.4%. Aquí se ubican ustedes, ¿no? Del 2003 al 2015, igual, por ejemplo, si se dan cuenta, todos estos, no estaban dentro del ranking de los 10 entidades o dependencias con mayores solicitudes. Sin embargo, se encuentran entre los que más tienen el 32% de recurrencia. En acceso, esto es en acceso, vamos a ver ahora en datos. Fíjense, ¿no? La Prodecon tiene el 75% de recurrencia en acceso a datos personales, y ustedes el 9.4%. Claro, considerando el número, ¿no? de asuntos o de solicitudes que les llegan. ¿Cómo les va, por ejemplo, en los sentidos o las resoluciones que toma el instituto? Igual, este es un histórico de 2013 a 2015, ustedes están adentro y todo el histórico de la administración que afuera.
Con relación a, por ejemplo, a los confirmas que se han otorgado, en general la administración pública tiene el 18% y ustedes el 13%. El sentido modifica el 25%, perdón, y el 21% por lo que hace a toda la administración pública. Aquí van como muy parejos, ¿no? Pero en la siguiente, vamos a ver, por ejemplo, en lo que fue solo 2014, tuvieron 0% de confirma de sus resoluciones. ¿Qué quiere decir? Que la respuesta en un inicio no estuvo bien, ¿no? Y eso se ve reflejado pues en los revocas, aquí, el 18%. Sin embargo, se ve que subsanaron durante la tramitación del recurso la deficiencia o la omisión, de tal manera que se pudo sobreseer. Modifica ese criterio del 18%, ¿no? Y pues esos son los que fueron de forma, por ejemplo, que otras causales que no son de 6 meses. Aquí esto hay que tener como presente. Para otorgar una buena respuesta desde un inicio, pues tenemos que tratar de colmar la petición del particular. Y colmar la petición del particular no es necesariamente darle la información que quiere, porque puede no ser existente, podrían ser ustedes incompetentes o podría ser esta reservada. Sin embargo, a veces, con una buena respuesta, una buena explicación, el particular pues queda con los derechos, decimos, porque no están obligados a lo imposible, o sea, no están obligados a tener información que por sus competencias no tienen, o que ya se destruyó, o pues de plano no generaron, ¿no? En ese sentido bastaría con acreditar, por ejemplo, la inexistencia, la incompetencia, de manera fundada, motivada, siguiendo el procedimiento de ley, para que pudieran obtener los confirmes. Bueno, aquí ya no les dije, pero el ordena es un, pues por decirlo así, un nuevo sentido, que es cuando hay falta de respuesta dentro del plazo que marca la ley, o por respuesta extemporánea. Ahí sí tengo que enfatizar que en estos supuestos se ordena a que realicen las acciones que dejaron de hacer y se le da vista al órgano interno de control, justamente por la omisión o la falta. Entonces, cuando se les turna a comunidades administrativas, ¿no?, algún tipo de solicitud, recuerden que pues hay que tener los plazos internos, pero también los plazos externos, porque una respuesta extemporánea va a ser una vista del órgano interno de control. O también se les ha dado vista al órgano interno de control cuando dejan de tutelar los datos personales con información que es clasificada y la entregan al particular sin haber tenido pues, las diligencias necesarias para saber si esta era o no clasificada. Y bueno, aquí van básicamente en sus cumplimientos. Este es el que está en proceso, este es relativamente nuevo, pero todos los demás ya están cumplidos, pues en ese sentido van muy bien. Esto es por lo que es un histórico 2014-2015. Y ya, habríamos acabado. No sé si tienen un proceso de 5